El informe Belmont es un informe creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, titulado Principios éticos y orientaciones para la protección de sujetos humanos en la experimentación. Es un importante documento histórico en el campo de la ética médica. La investigación científica ha dado como resultado beneficios sustanciales. También ha planteado desconcertantes problemas éticos. La denuncia de abusos cometidos contra sujetos humanos en experimentos biomédicos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, atrajo el interés público hacia estas cuestiones. Durante los procesos de Nuremberg contra los crímenes de guerra, se esbozó el Código de Nuremberg como un conjunto de criterios para juzgar a médicos y a científicos que llevaron a cabo experimentos biomédicos en prisioneros en campos de concentración. Este código entonces se convirtió en el prototipo de muchos códigos posteriores para asegurar que la investigación con sujetos humanos se lleve a cabo de modo ético. Los códigos consisten en reglas, algunas generales, otras específicas, que guían en su trabajo a investigadores o a evaluadores de la investigación. Estas reglas son con frecuencia inadecuadas para que sean aplicadas en situaciones complejas. A veces están en mutuo conflicto y son con frecuencia difíciles de interpretar y aplicar. Unos principios éticos más amplios deberían proveer las bases sobre las cuales algunas reglas específicas podrían ser formuladas, criticadas e interpretadas. 3 principios o normas generales prescriptivas relevantes en la investigación en la que se emplean sujetos humanos son identificados en esta declaración. Estos principios no siempre pueden ser aplicados de tal manera que resuelvan sin lugar a dudas un problema ético particular. Como primer principio, tenemos los límites entre práctica e investigación, en donde es importante distinguir, de una parte, la investigación biomédica y de conducta, y de otra la aplicación de una terapia aceptada, a fin de averiguar qué actividades deberían ser revisadas a fin de proteger a los sujetos de investigación. La distinción entre investigación y práctica es borrosa, en parte porque con frecuencia se dan simultáneamente y en parte porque notables desviaciones de la práctica comúnmente aceptada reciben con frecuencia el nombre de experimentales cuando los términos experimental e investigación no son definidos cuidadosamente. La investigación y la práctica pueden ser llevadas a cabo conjuntamente, cuando la investigación va encaminada a la valoración de la seguridad y eficacia de un tratamiento. Esto no debería confundirse con la necesidad de revisión que una actividad pueda o no tener. La regla general es que en cualquier actividad donde haya un elemento de investigación debería someterse a revisión para la protección de los sujetos humanos. Principios éticos básicos, referido a criterios generales que sirven como base para justificar muchos de los preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones humanas. En nuestra tradición cultural, 3 principios son particularmente relevantes para la ética de la experimentación con seres humanos. El primero, el principio de respeto a las personas, hace referencia a 2 convicciones éticas. La primera es que todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos y la segunda, que todas las personas cuya autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas. En el segundo, de beneficencia, hace referencia a una obligación. 2 reglas generales han sido formuladas como expresiones complementarias de los actos de beneficencia, entendidos en este sentido como no causar ningún daño y maximizar los beneficios posibles y disminuir los posibles daños. En tercer lugar, de justicia, ¿quién debe ser beneficiario de la investigación y quién debería sufrir sus cargas? Este es un problema que afecta a la justicia, en el sentido de equidad de la distribución o lo que es merecido.
Para contextualizar este tema, vamos a exponer el caso de la experimentación de la sífilis en Guatemala. Los experimentos sobre sífilis en Guatemala tuvieron lugar entre los años 1946 a 1948, dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Estos fueron experimentos con seres humanos, en los cuales médicos generalmente estadounidenses infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas, entre ellos soldados, reos, pacientes psiquiátricos con sífilis y otras enfermedades venéreas. Todo esto con el fin de comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos, como lo es la penicilina y otros tratamientos. Teniendo en cuenta el anterior caso, nos surge una pregunta: ¿cómo se viola el principio de respeto a las personas? Es claro que se le niega a cada individuo la autonomía para conocer y posteriormente decidir sobre este tipo de pruebas y los riesgos que éstas pueden tener. Ahora, ¿de qué forma se incumple el principio de la beneficencia? La finalidad de estas investigaciones supone a largo plazo un beneficio para la sociedad. Sin embargo, médicos que participaban de estos experimentos incumplieron con uno de los principios de su disciplina, que tiene por obligación hacer el bien al otro y disminuir los posibles daños al efectuar este tipo de experimentación. Finalmente, ¿cómo se puede dimensionar la injusticia de estos actos? Sabiendo que las personas en general tienen los mismos derechos, la población vulnerable es la que más se ve afectada en este tipo de casos antiéticos, puesto que las personas aquí son aquellas que se encuentran en una condición de indefensión, como las minorías étnicas, presos y personas con alguna diversidad funcional. De igual forma, a pesar de ser los sujetos de experimentación, se les negaba la cura para la enfermedad inoculada. Ahora hablaremos de las aplicaciones, que es nada más que el empleo de principios generales de conducta que deberá tener la investigación. El primero de ellos será el consentimiento informado, que a su vez dividiremos en 3 ítems. Por respeto a cada persona, se le debe dar la posibilidad de elegir todo aquello que le puede ocurrir o no. Para poder ofrecer esta oportunidad, hay que satisfacer ciertos criterios, es decir, debe constar de 3 elementos: información, comprensión y voluntariedad. Solo si cumple con estos 3, podremos decir que realmente es un consentimiento informado. Cuando hablamos de información, la mayoría de los códigos de investigación contienen puntos específicos a desarrollar con el fin de asegurar que el sujeto tenga toda la información suficiente. Esto incluye hablarle de el procedimiento de su investigación, sus fines, riesgos y beneficios esperados, siempre dándole la posibilidad al sujeto de preguntarse o retirarse libremente de la investigación en cualquier momento de la misma. Este punto también aprecia la información en manos de terceros que alegan querer manejarla por prevención y cuidado, y en el caso en que no se pueda revelar toda la información, deberá ser por razones muy específicas, tales como que la investigación no pueda cumplir todos sus objetivos, o que no se le ha ocultado ningún riesgo al paciente, o finalmente que existe algún plan para informar al sujeto cuando sea preciso. Lógicamente, ante todos los casos se necesita la veracidad de la información. Nuestro segundo gran punto es la comprensión. El modo y el contexto en los que se comunica la información es tan importante como la misma información. Por ejemplo, estaría mal presentarla desordenada y rápidamente, no dejando tiempo para su consideración. Todo esto afectará la capacidad de comprensión del sujeto, por lo cual lo correcto sería adaptar la presentación de la información a las capacidades y lenguaje del paciente, y finalmente cerciorarse de que el sujeto ha comprendido a la cabalidad la información. En el caso de infantes o personas con incapacidades para elegir, las personas que deberían escoger son las que entiendan con mayor probabilidad la situación del sujeto y obren en interés de éste. Nuestro tercero final es la voluntariedad, que sería básicamente el acuerdo de participar en el experimento con un consentimiento válido, si ha sido dado voluntariamente. Estaría mal, por ejemplo, exagerar con el peligro de una enfermedad para que el sujeto acepte. Esto se llama coerción.
u ofrecer una recompensa excesiva que no brinda garantías. Lo ideal entonces sería una persuasión basada en los dos ítems anteriores, información y comprensión. Valoración de riesgos y beneficios. La valoración de riesgos y beneficios necesita un cuidadoso examen de datos relevantes, incluyendo, en algunos casos, formas alternativas de obtener los beneficios previstos en la investigación. Así, la valoración representa una oportunidad y una responsabilidad de acumular información sistemática y global sobre la experimentación que se propone. Para el investigador, es un medio de examinar si la investigación está correctamente diseñada. Para el comité de revisión, es un método con el que se determinan si los riesgos a los que se expondrán los sujetos están justificados. Y para los futuros participantes, la valoración les ayudará a decidir si van a participar o no. Naturaleza y alcance de los riesgos y beneficios. La condición de que la investigación se pueda justificar si está basada en una valoración favorable de la relación de riesgo-beneficio está relacionada muy cerca con el principio de beneficencia. De la misma manera que el prerequisito moral que exige la obtención de un consentimiento informado se deriva primariamente del principio de respeto a las personas. Siendo así, el término riesgo se refiere a la posibilidad de que ocurra algún daño. Sin embargo, el uso de expresiones como pequeño riesgo o gran riesgo generalmente se refiere a la posibilidad de que surja algún daño y a la severidad del daño que se prevé. Por otro lado, el término beneficio en el contexto de la investigación significa algo con un valor positivo para la salud o para el bienestar. A diferencia de riesgo, no es un término que exprese probabilidades. Riesgo se contrapone con toda propiedad a la probabilidad de beneficios y los beneficios se contrastan propiamente al daño, más que a los riesgos del mismo. Por consiguiente, la así llamada valoración de riesgos-beneficios se refiere a las probabilidades y a las magnitudes de daños posibles y a los beneficios anticipados. Hay que considerar muchas clases de daños y beneficios posibles. Existen, por ejemplo, riesgos de daño psicológico, físico, legal, social y económico y los beneficios correspondientes. A pesar de que los daños más característicos sufridos por los sujetos de investigación sean el dolor psicológico o el dolor físico o las lesiones, no deberían dejarse de lado otras clases posibles de daño. Sistemática, valoración de los riesgos y beneficios. Se dice comúnmente que los riesgos y los beneficios deben ser balanceados para comprobar que obtienen una proporción favorable. La idea de un análisis sistemático no arbitrario de riesgos y beneficios debería ser emulado en cuanto fuera posible. Este ideal requiere que aquellos que toman las decisiones para justificar la investigación sean muy cuidadosos en el proceso de acumulación y valoración de la información, en todos los aspectos de la investigación y consideren las alternativas de manera sistemática. Este modo de proceder convierte la valoración de la investigación en más rigurosa y precisa, mientras convierte la comunicación entre los miembros del consejo y los investigadores en menos sujetas a interpretaciones erróneas, a informaciones deficientes y a juicios conflictivos. Así, debería haber en primer lugar una determinación de la validez de presupuestos de investigación. Luego se debería distinguir con la mayor claridad posible la naturaleza, la probabilidad y la magnitud del riesgo. El método de cerciorarse de los riesgos debería ser explícito, especialmente donde no hay más alternativa que el uso de vagas categorías, como riesgos pequeños o tenues. Finalmente, la valoración de la justificación del experimento debería reflejar las consideraciones siguientes. Primero, el tratamiento brutal o inhumano de los sujetos humanos nunca puede ser justificado moralmente. Segundo, los riesgos deberían quedar reducidos a los estrictamente necesarios para obtener el fin de la investigación. Debería determinarse si de hecho el uso de sujetos humanos es del todo necesario. Quizás no sea posible eliminar el riesgo por completo, pero con frecuencia puede reducirse a un mínimo empleando procedimientos alternativos. Tercero, cuando la investigación lleva consigo un riesgo que indica un perjuicio serio, los comités de revisión deberían ser especialmente insistentes en la justificación de los riesgos, atendiendo especialmente a la probabilidad del beneficio para el sujeto y a la manifiesta voluntariedad en la participación.
Cuarto, cuando el sujeto de la investigación lo constituyen grupos vulnerables, la convivencia misma de su participación debería ser demostrada. Un gran número de variables entran en el juicio, incluyendo la naturaleza y el grado del riesgo, la condición de la población particular afectada y la naturaleza y nivel de los beneficios que se anticipan. Quinto, los riesgos y beneficios pertinentes deben ser cabalmente recopilados en los documentos y procedimientos que se emplean en el proceso de obtención. Selección de los sujetos. El principio de justicia da lugar a un requerimiento moral de lo justo en los procedimientos como en las consecuencias de la selección de los sujetos de la investigación. Esta es a dos niveles, tanto un ámbito social como un ámbito individual, el cual requiere de que los investigadores exhiban una imparcialidad, mientras que el social requiere que en la distinción de los sujetos que deben o no deben participar en la investigación. Aun cuando el investigador sea imparcial, se pueden llegar a cometer injusticias de tipo sociales, tales como raciales, sexuales, etc. Un caso especial de injusticia es la selección del sujeto por una minoría, por una enfermedad o por un poder monetario. Aquellos que poseen grandes poderes monetarios nunca se verán influenciados o implicados en la selección de un sujeto de investigación. Desde que en 1945 se han elaborado códigos de regulación para la experimentación humana, ya que los problemas relacionados a la experimentación social pueden definir sustancialmente de la conducta. La Comisión específicamente declina por el movimiento de elaboración de orientaciones con respecto a tales investigaciones. En la Comisión se considera que el problema debe ser dirigido a otras organizaciones a las cuales les competa el tema,